Por lo cual es una oportunidad para saber sobre Pani Melon y para saber sobre los valores de Cristóbal Valenciaga. Y para terminar, tiene la palabra el consejero de Turismo, Comercio y Consumo del Gobierno vasco, Alfredo Retortillo. Autoridades, patronos de la Fundación, señoras, señores, buenos días y gracias por haber acudido esta mañana aquí a la presentación de la colección Rachel Melon. Después de las brillantes exposiciones de quienes me han precedido en el uso de la palabra, no me queda sino recuperar una idea que ha comentado al principio el diputado foral Denis Itxaso acerca del valor turístico de los recursos culturales entre los que se encuentra ya a partir de hoy esta colección Rachel Melon en el Museo Balenciaga de Euskadi. Efectivamente, los recursos culturales también, además de otros muchos valores, también son un valor importante en relación al turismo y al atractivo turístico de nuestro país. Lo son por varias razones. La primera, y muy importante, porque apuntan en una dirección oportuna del desarrollo del turismo en los momentos en que vivimos. Frente a otros momentos en los que quizás el turismo era visto desde un punto de vista de monocultivo, relacionado con algún sector específico o con la venta de un atractivo turístico concreto, crecientemente y de manera acelerada en este siglo XXI, la oferta turística es una oferta turística que no puede entenderse si no es desde la diversificación, desde la combinación de distintos recursos turísticos que hagan más atractivo el destino en función de compatibilizar distintos gustos, distintos tipos de actividades. Pero no solamente desde un punto de vista de segmentación, digamos, de atender a los gustos o a las pautas de consumo turístico de distintos públicos, sino desde el punto de vista de su combinación, de su reforzamiento interno. Es decir, una cosa que se presentaba en el vídeo del comienzo, es decir, que el atractivo turístico de una determinada región, de un determinado país, se incrementa cuando se pueden combinar recursos turísticos de distinto tipo. Y por lo tanto, decía al comienzo, el valor de los recursos culturales en relación al turismo se centra en primer lugar y de manera muy importante en que apunta en la buena dirección del desarrollo del turismo. Un turismo que se diversifica y que se refuerza por la posibilidad de compartir una actividad, de acudir a esta exposición o acudir a alguna otra exposición de otros museos, al mismo tiempo que se degusta chacolí, que se prueba el mar, que se prueban las playas, que se hace una prueba de las bodegas, por ejemplo, en Rioja Alavesa, o se disfruta del turismo de naturaleza en el interior de Euskadi. La combinación de distintos recursos hace más atractivo el lugar desde una perspectiva de reforzamiento entre unos y otros. Un poco a lo que apunta la propia estrategia San Sebastián Region, que a través del atractivo turístico de una perla turística en Euskadi como es San Sebastián, tracciona ese atractivo hacia el interior del territorio, pero no solamente tracciona hacia el interior, sino que se refuerza en sí misma porque se valora en su promoción exterior a partir de los recursos que se aportan también en las otras zonas del territorio, no solamente de Guipúzcoa, sino del conjunto de Euskadi. Y esa es una de las líneas fundamentales de la política del departamento, de tratar de, en lugar de promocionar, como a veces ha ocurrido en el sector turístico, los recursos turísticos unos de espaldas a los otros, tratar de hacerlo de manera combinada, porque eso no solamente consigue traccionar a partir de los valores ya consolidados, sino aumentar su propio valor a través del valor añadido que le aportan otros. Pero los recursos culturales son también importantes en sí mismos, por el valor que tienen en sí mismos. De quienes nos visitan, de quienes visitan Euskadi, el 15% manifiesta que su motivo principal para visitar Euskadi es una motivación de tipo cultural.
un 15%. Está en tercer lugar como motivación principal aislada, tras un valor consolidado, como todos ustedes conocen, como es el de la enogastronomía, o un turismo muy habitual en nuestro tiempo, como es el de los city breaks. Es el tercero, el 15%. Más de la mitad de ese 15% señala la visita a museos, a exposiciones, como el factor fundamental o el factor principal, la motivación principal que les llevó a hacer esa visita a Euskadi, al País Vasco. Pero además, aquellos que acuden con una motivación principal de city break, casi la mitad, un 42%, manifiestan que entre sus actividades, una de las actividades que realizan es la de visitar museos o exposiciones u otro tipo de recursos culturales de la ciudad. Con lo cual, tenemos que de cada 10 visitantes en Euskadi hay 4 que acuden, que entre sus actividades desarrollan actividades vinculadas a recursos culturales, en gran parte con la asistencia a exposiciones o museos. De manera que los recursos culturales son un factor muy importante para situarnos en el mapa del turismo, para situar a Euskadi en el mapa del turismo, y son una referencia en la proyección exterior de la imagen de Euskadi y de las ciudades donde se ubican dichos recursos. Por fin, en último lugar, señalaría también que los elementos culturales, entre ellos este Museo Balenciaga del que hablamos hoy, al que acuden año tras año miles de visitantes, esos recursos culturales apuntan también en una dirección positiva para el turismo, hacia un turismo, además en el momento actual, hacia un turismo de calidad, un turismo de valor añadido, que aporta valor añadido y que es ese un pilar básico de otro elemento que desde luego debe regir la gestión del turismo desde las instituciones públicas, que es el de la sostenibilidad. Valor añadido para potenciar un turismo sostenible, un turismo que impulsa la profesionalización del trabajo, del empleo relativo al sector turístico, la desestacionalización del propio turismo. En definitiva, desde Euskadi, junto a los valores consolidados con los que contamos y que desde luego seguimos poniendo en valor, como los paisajes o la enogastronomía, también queremos cuidar y mimar especialmente los recursos culturales como un atractivo más para invitarles a visitarnos, entre los cuales, entre esos recursos culturales, decía, se cuenta ya a partir de hoy esta exposición de la Rachel Mellor Collection. No me queda, por tanto, más que volver a invitarles y volver a agradecer su presencia esta mañana aquí en la presentación de esta colección del Museo